Hola, te voy a presentar una caldera mixta, el funcionamiento, el montaje y el despiece. Esta caldera tiene servicio para agua caliente sanitaria y también tiene servicio para radiadores para calefacción. Primero vamos a suministrarle gas, agua fría y la caldera nos proporcionará agua caliente sanitaria. Como segunda opción, también la podemos usar como caldera de calefacción. Aquí vemos cómo suministramos el agua caliente a los radiadores, la ida, y cómo regresa para volver a ser calentada el retorno. Como ves, la bomba de circulación se representa como un triángulo. Y entonces a esta caldera le llamamos caldera mixta. También debemos instalar un desagüe, porque esta caldera es de condensación. Trabaja a baja temperatura en la salida de los humos, por lo tanto el agua precipita. Tenemos una instalación que vamos a desmontar y vamos a primero comprobar que funciona. Esto debes hacerlo siempre que vayas a intervenir en una instalación de un cliente. Primero purgamos, porque un circuito cerrado necesita trabajar sin aire. Purgamos todos los radiadores. Este es un toallero, está en el punto más alto. Y también comprobamos el purgador de la caldera y el purgador de la bomba de agua, de la circuladora de la caldera. Ya lo tenemos todo purgado. Ahora vamos a ver si está bien regulado. Vamos a dejar abiertos los radiadores más cercanos a la caldera y vamos a estrangular los radiadores más lejanos, según la necesidad. De esta forma conseguimos que todos los radiadores, todos los emisores térmicos, tengan la misma cantidad de calor. Podrían estar instalados purgadores automáticos, solamente hace falta abrir la rosca, que es un tapón, y también purgadores manuales, de los que se utilizan con moneda o con destornillador. Y luego están los purgadores automáticos, que se instalan en la línea de la calefacción, en la ida y en el retorno, en el punto más alto. Uno por cada punto más alto, uno en la ida, uno en el retorno. Luego tenemos unos tapones en los que insertamos las válvulas, los detentores y las válvulas que regula el cliente. Los detentores, como ves, trabajan con llave Allen y las válvulas se manipulan con la mano. También podríamos tener instaladas válvulas termostáticas. Ahora vemos cómo circula el fluido por la tubería de la ida y cómo regresa por la tubería de la vuelta, el retorno. De esta manera se genera una circulación del fluido caloportador, que en este caso va a ser el agua. Nuestra chimenea es coaxial, es decir, que es un tubo dentro de otro tubo, absorbe el aire por la parte baja y lo expulsa por la parte alta. Vamos a encender la caldera, dejamos pasar el tiempo que nos indique el fabricante, pueden ser 5 o 10 minutos, la hacemos trabajar en varios escalones de potencia y hacemos la comprobación de los productos de la combustión. Esto va a ser un indicativo de si la caldera está trabajando de la manera adecuada, además de una medida de seguridad, pues los humos son tóxicos y debemos comprobar que cumplen la normativa, igual que hacemos cuando llevamos el coche a la ITV. Vamos a comprobar varios parámetros, pues aquí tienes una orientación de los parámetros habituales que comprobamos. Entre ellos están las emisiones y con esto obtenemos también el rendimiento de la caldera, que es un dato muy interesante, pues con un buen rendimiento economizamos combustible y contaminaremos menos. Vamos a vaciar todo el circuito. Ya hemos comprobado que funciona todo bien, que funciona de la manera correcta. Vamos a desmontar todas las válvulas, todos los grifos. Vamos a vaciar todos los radiadores, todos los circuitos. Para esto necesitarás tener en cuenta que en una instalación doméstica puedes tener 100 litros de agua. En una industrial podrías tener cientos o miles de litros. Entonces necesitas un cubo, varios cubos, conectar mangueras, canalizar el agua del desagüe y tener a mano algún recogedor de agua. Vamos a ir desmontando, si es posible, primero por la parte alta. Y después de desmontar la parte alta, abajo seguiremos teniendo agua, vamos desmontando las partes inferiores. De esta manera controlamos que la salida del agua no nos sorprenda y no sea demasiado abundante. Ten cuidado si en tu instalación tienes parqué o tienes vecinos en el piso de abajo.
Cuidado con los cables eléctricos y cuidado con los resbalones. Ahora vamos a desmontar las tuberías. Como ves, la red de tuberías aquí es de cobre, no tiene ya puesto el aislante. Ahora desmontamos tanto la ida como la vuelta. Nos quedan prácticamente los soportes y la caldera. Vamos a desmontar un tramo de valvulería que teníamos montado para un posible tramo de suelo radiante y ahora vamos a desmontar los soportes. Estos soportes son de atornillar y tienen una pequeña regulación con la que puedes corregir el nivel. Por último, quitamos las abrazaderas, quitamos todos los tornillos y ya solamente nos queda desmontar la caldera. La caldera generalmente solamente está colgada de un soporte. La caldera también tendrá agua. Debes tener cuidado con no manchar ni estropear nada que tengas instalado debajo de la caldera, como un cuadro. Déjala caer. Y ahora vamos a ver los componentes que tiene esta caldera. ¿Cómo es esta caldera por dentro? Casi todas las calderas tienen los mismos componentes, como los vehículos, como los coches. Casi todos son muy parecidos. Te voy a señalar algunos de los puntos que son importantes y que debes conocer. Algunos de ellos son estáticos y no precisan regulación, pero debes saber cómo funcionan o qué sucede si fallan. Desmontamos la chimenea y ahora vamos a desmontar el frontal. Fíjate cómo estaba colgada la caldera. La caldera está colgada como un cuadro sobre unas guías. La salida de los productos de la combustión debe ser lo larga que diga el fabricante. Ni muy larga ni muy corta. Debe tener un tiro adecuado. Ahora vamos a desmontar el frontal de la caldera. Quitamos los tornillos, quitamos la tapa y ahora vamos a quitar los laterales, que generalmente tienen unos tornillos y también se deslizan hacia arriba para sacarlo del todo. Quitamos los tornillos y otra vez nos tocará deslizarla para desencajar las pestañas de sus guías. Ahora retiro el mando de control para que puedas comprobar cuáles son los componentes principales. Tenemos el quemador, el vaso de expansión, la bomba circuladora, los electrodos de encendido, la aspiración, el ventilador. Y también los fabricantes suelen darnos unas plantillas o por lo menos unos tubos que facilitan las conexiones. Vamos a ver la parte alta. Por arriba tenemos la entrada de la chimenea y tenemos también las sondas de control, las sondas de medida. Aquí está el purgador. Todos los cables que ves son sondas que están vigilando y controlando e informando de la temperatura y de lo que está sucediendo en cada momento. Algunos de ellos son accionamientos y otros son o pertenecen al sistema de seguridad, como este que ves en la imagen. Esto es una sonda de sobretemperatura. Si alcanza una temperatura demasiado elevada, desconecta. Aquí ves una sonda de presión, un indicador de presión, y aquí la válvula del gas. Aquí tienes unos tornillos de regulación y otros de comprobación de presión. Aquí están las conexiones. Y aquí la bomba circuladora y la sonda de temperatura del retorno. Este es el quemador. La bomba circuladora tiene una válvula de seguridad canalizada al desagüe. Y abajo puedes ver las conexiones de los tubos. Debes dejar espacio suficiente por la parte inferior para conectar el tubo de agua, el de ida, el de retorno, el de gas y el desagüe. En la parte alta, en donde se conecta la chimenea, verás que tienes posibilidad de quitar unos círculos de chapa, y esto es porque tienes opción de montar otros tipos de chimeneas diferentes o tomar el aire de un lugar y expulsarlo a otro lugar diferente. El cable que tienes en la salida de la chimenea es el que está vigilando la temperatura de salida de los humos, el antirrevoco que decimos. Ahora vamos a quitar el vaso de expansión. El vaso de expansión es un globo lleno de aire y permite la dilatación del fluido. Como la olla express tiene un espacio de aire
preparado para que se dilate el fluido y así no se pierda el fluido ni reviente la instalación. Ahora, al quitar el vaso de expansión, podemos ver algunos elementos que están más accesibles, como por ejemplo el presostato, que está vigilando que efectivamente el circuito cerrado de la calefacción tiene presión, o la válvula desviadora, que dirige el fluido hacia el agua caliente sanitaria o hacia la calefacción, o bypassea la calefacción, la ida y el retorno. Aquí está la bomba circuladora y de ahí es donde sale el vaso de expansión del circuito cerrado de la calefacción. También está canalizado un pequeño desagüe. Aquí tienes un antirretorno y un bypass. La sonda de temperatura de la calefacción que informa y la del agua caliente sanitaria. Y también el purgador, que debe estar siempre abierto. Ahora quitamos el display y vemos y tenemos acceso a todo el cableado. Vamos a desmontar el vaso de expansión. Como ves, tiene una válvula, como el neumático de una bicicleta o de cualquier rueda, y está lleno de aire o nitrógeno. Aquí están las conexiones eléctricas. Aquí tienes las indicaciones de dónde debes conectar el termostato, o si no tienes instalado termostato, cuáles son los tornillos que debes puentear con un cable. Ahora vamos a quitar todos los cables. Quitamos todas las sondas, algunas de ellas, como hemos dicho, son de control y otras son de seguridad. Quitamos el presostato, quitamos la alimentación de la solenoide de la electroválvula del paso del gas. Ahora vamos a quitar el detector de flujo, que detecta cuando hay demanda de agua caliente sanitaria. Si entra agua fría es porque alguien ha abierto un grifo y autoriza a la caldera a ponerse en marcha. Ahora vamos a quitarle la alimentación al ventilador y también ahora a la bomba de circulación. Esta bomba de circulación tiene variación de velocidad, entonces se adapta a la necesidad de forma automática. Ahora vamos a ver por debajo cómo ha quedado. Fíjate, de izquierda a derecha tenemos la bomba de circulación, el agua caliente sanitaria, el gas y la ida de la calefacción, el purgador, el quemador, la válvula de conmutación para el servicio de agua caliente sanitaria y calefacción y la bomba circuladora, el ventilador, el quemador, y aquí tenemos un grifo que bypassea el agua fría de la red con el fin de llenar el circuito cerrado de la calefacción, y un pequeño tubo que va al indicador de presión, el manómetro. Aquí tienes los elementos principales de la caldera enumerados. Y un despiece para que identifiques cada uno de ellos. El esquema hidráulico te permitirá saber hacia dónde se dirige el fluido o de dónde viene, o para qué sirve cada uno de los tubos que tienes instalados en la caldera. No todos los fabricantes instalan los tubos en el mismo orden. Bueno, espero que te haya servido como introducción. Nos vemos en el taller. Hasta luego.